fallo de Sala Constitucional habilita al fiscal adjunto Daniel Cibrián a seguir al frente del Ministerio Público. Congreso debe respetar la ley. Diputado de Libre, Yves Avillón, llama a respetar fallo de Sala Constitucional y dejar que Cibrián siga al frente hasta escoger relevo. Comisión especial para investigar a exfiscales anuncia que harán pesquisas de los últimos 10 años, pero concluye que su informe no será vinculante. Inspirado por El Mundo, Orellana, Luis Redondo pide a diputados con conflictos de interés por presuntos ilícitos no votar en elección a fiscal general y advierte hará valer ley orgánica. Congreso Nacional con una mora del 80% por leyes claves sin aprobar por falta de gobernanza, entre ellas la de colaboración eficaz, las reformas electorales y la ley de protección en seguridad social. Embajadora Dogu insta a trabajar por unas elecciones transparentes, justas y creíbles para el 2025. Más de 350,000 billeteras electrónicas han sido sacadas del mercado por estar ligadas presuntamente a la extorsión, informa Comisión de Bancos y Seguros. Este es su noticiero TN5 Estelar, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. En un comunicado, la Fiscalía Adjunta del Ministerio Público confirmó que el fiscal general adjunto, Daniel Cibrián, continúa en su cargo como lo manda el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Fundamenta su decisión en que existe una sentencia de la Sala de lo Constitucional del 21 de febrero de 2017 en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los diputados de Libre, Harry Dixon Herrera y Jorge Calix, contra el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Sin embargo, en el fallo se declaró sin lugar y confirmó la constitucionalidad del artículo. Ese artículo señala el pronunciamiento, regula situaciones excepcionales y provisionales, constituyendo un modo de mantener la estabilidad y continuidad de las instituciones del Estado y el Estado mismo, de las que el Congreso hace su elección y nombramiento de los titulares, dando así una solución en el caso en que la Cámara Legislativa no pueda llegar al nombramiento de los sustitutos. El fiscal adjunto sustentó en ese artículo que puede seguir en sus funciones hasta que se nombre el titular que haya de sustituirlo. La Fiscalía General Adjunta seguirá ejerciendo con responsabilidad las funciones administrativas establecidas en el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público, conforme a lo establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Bueno, muy buenas noches, Honduras. Todo queda claro. Todo queda claro. Ya no debería existir más debate sobre este asunto. Sí. Se presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Ministerio Público nos ha recordado hoy cuál es el fallo. Declaró sin lugar esa inconstitucionalidad que presentaron sobre este artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo dos diputados actuales, que lo fueron en el periodo anterior también, Jorge Calix y Harry Dixon. Por lo tanto, el país ya no debería tener debate sobre este asunto. Hasta tanto no se elija fiscal general y adjunto por este Congreso, Daniel Cibrián llena ese vacío en el Ministerio Público, por no haber sustitutos en este momento del fiscal general y adjunto. Ya sabemos que el fiscal general se fue para Nicaragua. Correcto. Y queda pues Daniel Cibrián como fiscal adjunto y al frente del Ministerio Público. Y el fiscal general se fue diciendo que él tenía permiso hasta el último día de agosto porque justamente él es magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, que le habían dado permiso hasta el último día de agosto y que él tenía que ir entonces a la otra función. Son asuntos de respeto a la ley, a la institucionalidad, que deberían evitar que sigamos debatiendo sobre un tema que ya hay fallo del Poder Judicial. La noticia del día es presentada por Claro, la red que nos tiene unidos, la red más rápida de Honduras. La controversia sobre la continuidad en el cargo de Daniel Cibrián parece haber terminado,
luego que el Ministerio Público recordara la sentencia que emitió el Poder Judicial en el 2017, en la que declara sin lugar un recurso de inconstitucionalidad presentado contra el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Son 4 instrumentos jurídicos o corpus juris que respaldan la teoría de que el fiscal adjunto está totalmente legitimado para seguir en sus funciones. Es la Constitución de la República, la ley del Ministerio Público, el reglamento del Ministerio, de la ley del Ministerio Público y las disposiciones de la ley del Poder Legislativo, de la ley orgánica del Poder Legislativo. El recurso contra el artículo 80 fue presentado por los diputados de Libre Harry Dixon Herrera y Jorge Calix en el 2014, por considerar que ese artículo contradice y viola de manera directa el contenido de los artículos 311 y 312 de la Constitución, relacionados a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Resolución que debe ser acatada, admite el diputado de Libre Yabes Avillón. Incluso he escuchado opiniones diversas de varios abogados, incluso constitucionalistas, pero ya la Sala Constitucional ya dijo su veredicto y ya si la Sala Constitucional emitió un dictamen, pues bueno, hay que apegarnos a lo que dice este órgano que es el que está facultado para emitir ya una opinión final. Según el Ministerio Público, en el 2017 la Sala de lo Constitucional declaró por unanimidad de votos sin lugar el recurso presentado por ambos congresistas. Por tal razón, la diputada nacionalista Merari Díaz argumenta que Redondo debe acatar el fallo judicial. Y esto le viene a desbaratar definitivamente todo este tipo de show que ha montado Luis Redondo y queda una vez más en ridículo. Eso es lo que ha sucedido. Todos sus asesores lo están mal asesorando y lo que van a llevarlo, y lo repito, es que el día de mañana va a tener que enfrentar la justicia porque no todo lo ha hecho al margen de la Constitución y de la ley. Así que yo creo que sí es importante hacerle un llamado más bien aquí a esta Junta Directiva Ilegal que se apeguen a la Constitución de la República y obviamente a la ley orgánica del Poder Legislativo en todo, no cuando les convenga. En el 2016 la Fiscalía Especial para Defensa de la Constitución emitió un dictamen en el que explicaba que se debía declarar sin lugar el recurso porque el artículo 80 no es inconstitucional, ya que no existe conflicto entre la norma primaria y dicho decreto. La noticia del día fue presentada por Claro, la red que nos tiene unidos, la red más rápida de Honduras. Voy a citar textualmente lo que dice el pronunciamiento, el comunicado del Ministerio Público. El fiscal adjunto, sustentado en ese artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el fallo de la Corte, específicamente de la Sala Constitucional, el fiscal adjunto puede seguir en funciones hasta que se nombre el titular que haya de sustituirlo. Ese es el comunicado del Ministerio Público. La Fiscalía General Adjunta seguirá ejerciendo con responsabilidad las funciones administrativas establecidas por el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público, conforme a lo establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y por último, el Ministerio Público hace un llamado al Congreso a elegir al nuevo fiscal general y adjunto, que ese es el llamado y el clamor popular del pueblo hondureño. Pero bien, la legalidad del fiscal general adjunto al frente de las tareas del Ministerio Público, luego de la salida del titular Oscar Chinchilla, provoca variadas interpretaciones en algunos diputados de Libre, inclusive en los pesos pesados por sus conocimientos constitucionales. Abogado, ¿por qué la Asociación de Fiscales sí reconoce a Daniel Cibrián, pero el Congreso no le acepta su renuncia? Porque no es la Asociación de Fiscales quien nombra al Congreso, quien nombra al Congreso es el Congreso Nacional. Bueno, escucharon a Ramón Barrios, pero ahora hay un argumento mayor, ya no es la opinión de la Asociación de Fiscales, es un fallo de la Sala Constitucional. No es inconstitucional el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Así es que si no hay elección del fiscal general y adjunto, quienes han estado desempeñando esa función no pueden alejarse del cargo hasta que tengan el sustituto. Por eso Daniel Cibrián ha dicho: me quedo aquí, a menos que haya una interpretación del Congreso que declare la inaplicabilidad e ilegalidad de ese artículo 80. Y no lo ha habido. Solo hay
un fallo de la Corte Suprema que dice que no es inconstitucional ese artículo 80. Yo creo que el país debería ya de terminar este debate y presionar porque el Congreso elija los sustitutos de Óscar Fernando Chinchilla y de Daniel Cibrián. En un comunicado que hizo público este martes, el bloque de Oposición Ciudadana expresa su preocupación por el desarrollo del proceso de selección del fiscal general y adjunto, al tiempo que reitera su voluntad de lograr consensos en busca de la paz y desarrollo nacional. Dice el BOC que el Ministerio Público es un órgano independiente de los poderes del Estado e instan a la clase política a dialogar para llegar a acuerdos y elegir un fiscal idóneo y de confianza para los intereses del país. Aclaran que respaldan la posición de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público y piden al Congreso Nacional seguir el proceso para esta elección con base al diálogo pacífico. A la bancada oficialista, a quien solicitan respetar la Constitución y el Estado de Derecho, tal como lo están haciendo el resto de las bancadas de oposición, aseguran. Al cierre del comunicado dicen que están abiertos a nuevas adhesiones de la sociedad civil, organismos o partidos políticos, así como a reuniones permanentes en aras de escuchar los problemas y preocupaciones que aquejan a los hondureños. Luis Redondo en un comunicado informó que sigue sosteniendo importantes reuniones en búsqueda de los consensos necesarios para la elección del fiscal general y fiscal adjunto, debido a que los extitulares del Ministerio Público ya cumplieron con el periodo constitucional de 5 años para el que fueron electos, por lo que nuevamente a petición de diferentes congresistas y sus bancadas estaré anunciando por los medios oficiales y jefes de bancada la convocatoria a sesión, por lo que les solicita estar atentos al llamado de la presidencia. Bueno, y a esta altura, después de un fallo judicial que ya lo debe conocer Luis Redondo, que hoy se lo recordó el Ministerio Público, ya Luis Redondo debe dejar de estar desafiando la institucionalidad. Me disculpan porque este es un informativo y hoy he entrado muy interpretativo, pero ya Luis Redondo debe dejar de estar desafiando la institucionalidad. Debe estar desafiando las decisiones de otros poderes del Estado. El último intérprete de la Constitución es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial está diciendo que es constitucional ese artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Que mientras no haya elección del fiscal general y adjunto, los que han estado y que cumplieron el último día de agosto su periodo, mientras no tengan sustitutos, ellos deben seguir en su cargo. Yo creo que ya el pueblo hondureño debe presionar, cantarle las verdades al presidente del Congreso, deje de desafiar la institucionalidad y el orden legal del país que manda que hasta tanto usted y los otros diputados no elijan a los sustitutos de Chinchilla y Cibrián, si ya no está Chinchilla, Cibrián es el que tiene la legalidad en el Ministerio Público en este momento. Las cosas hay que decirlas así, pareciera que si no se dicen así, ni los propios presidentes de los poderes del Estado lo entienden. Es cierto, este es un informativo, no tengo por qué estar aquí comentando, pero es el momento oportuno en defensa de los valores democráticos de decirle a Redondo, ya deje de desafiar la institucionalidad. Respete los poderes del Estado, son independientes, complementarios entre sí, pero independientes. Tienen que elegir ya pronto, y ojalá que lo logren, que consensúen, que dialoguen, deben elegir los sustitutos de Chinchilla y Cibrián. De otra manera, Cibrián seguirá llenando ese vacío porque ustedes no han electo los sustitutos tanto del fiscal general como del adjunto. La comisión especial que investigará las actuaciones del exfiscal general Óscar Chinchilla y el actual fiscal adjunto Daniel Cibrián tuvo su primera reunión este martes para informar que entre sus primeras acciones estará investigar el papel que jugó el Ministerio Público ante varios casos de corrupción de alto impacto acontecidos durante la última década. Se han recibido desde el momento que se anunció la integración de la comisión varios ofrecimientos por parte de fiscales actuales del Ministerio Público para hacernos llegar insumos, información
documentación y también se nos han solicitado reuniones para comparecer ante la comisión especial y de hecho hay algunos casos de alto impacto que son públicamente conocidos y manejados por el pueblo hondureño que van a ser parte de las de los primeros temas que van a ser investigados por esta comisión especial. Ayala enfatizó en que la Constitución ya establece que la comparecencia ante el llamado de una comisión como esta es obligatoria para cualquier ciudadano, incluyendo a un fiscal o exfiscal. Bueno, vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos con el noticiero líder, el Partido Liberal desautoriza al diputado Ernesto Lezama a integrar comisión investigadora en nombre del Partido Liberal. Y Ernesto Lezama responde que no es un traidor ni vendido. Atentos a este otro debate que se genera a raíz de esta controversia por la elección del fiscal general y el adjunto. Se acerca la fecha de la gran obra de amor y todo el equipo de Teletón está calentando motores. El pasado sábado se realizó la grabación del himno Teletón 2023 en diferentes zonas del país. A la grabación del himno se sumaron artistas, periodistas, presentadores y todos los hondureños que por medio de su voluntariado desean aportar su granito de arena a esta gran causa. Teletón es uno de los eventos más esperados por los hondureños porque cada año se acerca más a la población que requiere de servicios de rehabilitación con personal especializado en todas las áreas. Teletón 2023 cada vez más cerca. Y hablando de letras de himnos, gran polémica ha generado el cambio de la letra del himno nacional en un evento realizado en Casa Presidencial en conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas en Honduras, en donde la intérprete, en vez de cantar la frase "en la atmósfera azul se perdió", dijo "el golpista fugaz se perdió". Como un ave de negro plumaje, el golpista fugaz se perdió. Al respecto, este abogado explica que de acuerdo al artículo 538 del Código Penal se cometió el delito de ultraje a un símbolo nacional. Es un ultraje a símbolos patrios, indiscutiblemente sí lo tipifica y el Código Penal vigente en su artículo 538. Mire, una cosa es que usted cante a su estilo y a su tonalidad de voz o a su muy peculiar forma de ejecutar el canto, y otra cosa es cambiarle la letra o una estrofa o un párrafo al himno nacional, incorporando asuntos de apología del odio, ¿no? Entonces, simple y sencillamente considero que fue un error gravísimo del artista nacional, es susceptible de ser investigado y de que se le presente el requerimiento fiscal como tal por parte del Ministerio Público para sentar un precedente. Erazo reiteró que una cosa es la expresión, la libertad artística y otra muy diferente es el ultraje a los símbolos patrios. Detalló que según el artículo 538 del Código Penal, quien con publicidad ultraja alguno de los símbolos nacionales debe ser castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Estamos comprometidos en impulsar el fortalecimiento de las pymes con soluciones a medida de sus necesidades. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Bueno, en las últimas 2 semanas los hondureños hemos vivido de controversia en controversia, y no digamos la élite política, pues siempre hay un horizonte que nos genera esperanza porque los mismos diputados de Libertad y Refundación aceptan que la comisión que se ha nombrado para investigar el trabajo de los fiscales general y adjunto que se han desempeñado en los últimos años es sencillamente para
para dimensionar si hicieron o no correctamente las cosas. El propio vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, reconoció que el resultado de la investigación que desarrollará la comisión especial no es vinculante y que el propósito será evidenciar el rol que jugaron Óscar Chinchilla y Daniel Cibrián al momento de enfrentar las redes de narcotráfico y corrupción en el país. No es vinculante, no tenemos capacidad de judicializar a nadie, pero creo que la sociedad hondureña reclama fuertemente la necesidad de conocer por qué una institución tan importante como el Ministerio Público no hizo nada para combatir la corrupción y el narcotráfico. Y en medio de las negociaciones empantanadas para elegir al próximo fiscal general y adjunto, la directora ejecutiva del FOPRIDE cree que esta comisión solo es un distractor que provoca un huracán en un vaso con agua. Además es ilegal, explica el BIR, pues si bien el artículo 205 de la Constitución en su numeral 21 textualmente indica que entre las atribuciones del Congreso está nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional, la creación de la misma debió ser aprobada por el Pleno de Congresistas y no solo por Luis Redondo, indicó. Más que ilegal es un tema de sobrepasar sus mismas atribuciones, porque al final, en efecto, la Constitución manda que puedan desarrollar este tipo de comisiones para ver temas de comisiones investigativas, pero se lo manda al Pleno del Congreso Nacional y no a un solo diputado que ostenta la presidencia del Poder Legislativo. Esta acción se suma a la larga lista de errores de Redondo, critica al PSH, pues en lugar de agilizar los consensos para que el país tenga nuevas autoridades en el Ministerio Público lo más pronto posible, se gasta energías en conformar comisiones sin sentido y fuera de tiempo. Ocupamos elegir un nuevo fiscal, 86 votos, consenso, diálogo, cualquier otro atajo, cualquier otra maniobra es darle un espectáculo al pueblo hondureño y no se merece Honduras ese irrespeto. Las investigaciones de este grupo de congresistas nombrados por Redondo abarcarán los últimos 10 años, según informaron. Esta comisión especial nombrada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, está conformada por 9 diputados, 5 del partido de gobierno y 4 a quienes sus mismos institutos políticos han señalado de ser más afines a Libertad y Refundación. José Miguel Álvarez, Telenoticias. El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal desautorizó al diputado Ernesto Lezama para integrar la comisión especial para investigar a los ex titulares del Ministerio Público. En el mensaje, el Partido Liberal explicó que la integración de Lezama en la comisión es ilegal e improcedente y va en contra de las posiciones consensuadas por la bancada, por lo que su participación será a título personal. No representa al Partido Liberal y la línea de pensamiento de la institución. Asimismo, el Partido Liberal le recuerda al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, su deber de retornar a las sesiones para elegir el fiscal general y adjunto y no perder más tiempo. Por último, el Partido Liberal expresó que está firme con sus principios democráticos basados en la independencia de poderes y el respeto al Estado de Derecho. Por su parte, el diputado liberal Ernesto Lezama lamenta que desde su mismo partido político lo tilden de traidor y vendido solo por tener criterio propio. Tener criterio propio ahora es ser traidor, ahora es ser vendido. Me da tristeza sinceramente las personas que piensan de esa manera, porque en este caso yo vengo a representar a un pueblo elegido por nuestra gente en el departamento de Choluteca, representando a toda una nación, a todo un pueblo hondureño, y yo me debo a Honduras. Lezama reveló que ha recibido varias ofertas de Libertad y Refundación para que integre sus filas en caso que sea expulsado, pero él asegura que las rechazó porque está plenamente identificado con el himno e ideales del Partido Liberal. La propuesta de la oposición política para fiscal general y adjunto, encabezada por Marcio Cabañas y Jenny Almendares, no tiene 74 votos, aseguró el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, para quien es evidente que 3 de esos votos se sumaron por el asedio en contra de igual número de diputados liberales. El cambio de 71 votos a 74 fue debido al asedio y a la intimidación que se hizo a 3 diputados del Partido Liberal. No es cierto que tienen 74 votos. El congresista expresó que la bancada del Partido Liberal prácticamente orilló a estos diputados para que se retiraran de la sesión, colocando en su lugar a suplentes que sí votaron por la nómina de los partidos Nacional y Salvador de Honduras.
En medio del empantamiento que tiene el Congreso para elegir al próximo fiscal general y adjunto, la mora legislativa se le acumula a la directiva que preside Luis Redondo, donde temas como la ley de colaboración eficaz, las reformas electorales, la ley de protección social, la ley contra el nepotismo y el Código Penal o de la impunidad siguen sin entrar al debate en el hemiciclo, y quienes toman el pulso a ese poder del Estado aseguran que ha caído en una mora de más del 80%. Entre la ruidosa elección de magistrados del Poder Judicial y los fallidos intentos para elegir al fiscal general y adjunto, la agenda del Congreso Nacional entró en el peor pantano legislativo de su historia, con más de un 84% de mora y temas de trascendencia nacional pendientes o en la gaveta del olvido. De mayo acá prácticamente ha aprobado una ley de ayuda, ¿no?, al adulto mayor, una ley de tratamiento al ADN, pero más allá de eso no hay ningún tipo de iniciativa. El oficialismo muy temprano se bautizó como el Congreso del Pueblo, regó la promesa de legislar para los descalzos y combatir sin piedad desde los curules la corrupción, una oferta que se fue cumpliendo a ritmo de vals y que aún está en deuda. Hay muchos temas rezagados, temas de lucha contra la corrupción. Se tiene que derogar ese pacto de impunidad 04-2022. Hay que hacer reformas a la ley de contratación del Estado, una nueva ley del servicio civil para evitar todas esas barridas, ¿no?, que existen cuando hay cambios de gobierno. En efecto, está pendiente la derogación del Gran Pacto de Impunidad 04-2022, aprobar la ley de colaboración eficaz, hacer otras reformas al Código Penal y al financiamiento de las campañas políticas, así como también aprobar una ley contra el nepotismo, y esto solo para citar las más visibles. En el campo laboral y económico, en este Congreso Nacional, a la fecha no se ha creado una sola ley para promover el empleo. Lejos de eso, constantemente se están enviando mensajes para ahuyentar la inversión nacional y extranjera. Se derogó la ley de empleo por hora y este vacío nunca se llenó. Y es que cuando los diputados del Libre y el Partido Nacional ensayan en cada sesión las consignas para la próxima campaña electoral, muchas maquilas cerraron o se fueron del país, mientras los trabajadores se quedaban sin salario, sin la ley de empleo por hora y hasta sin los beneficios de la ley marco de protección social. Se han presentado propuestas dentro del marco del diálogo, que es lo que debe hacer el Congreso ahorita, en donde trabajadores, empleadores y gobierno nos pusimos de acuerdo en un proyecto, se llevó al Congreso Nacional y a la fecha todavía eso ni entra a discusión dentro del Pleno. Llegaron primero a la Cámara las ofensas, los gritos, los empujones, los silbatos y las bubucelas que las esperadas reformas electorales como la ciudadanización de las mesas, la votación por distritos y la segunda vuelta electoral. En materia electoral nada. Digamos, la Comisión de Asuntos Electorales hizo una socialización de la segunda vuelta a nivel nacional. El pueblo hondureño y los partidos políticos están de acuerdo, pero ni siquiera se ha tornado a pleno a discusión. En materia de educación y salud, quienes mueven los hilos de este poder del Estado cargan con los peores números de la historia, pues no figura un proyecto o una ley de impacto nacional que se haya aprobado en medio del palenque legislativo. Ulises Aguirre, Telenoticias. Una delegación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada integrada por el presidente Mateo Gibrín, el vicepresidente Luis Atala, la tesorera María Cristina González y el director ejecutivo Armando Urtecho sostuvo una reunión con la subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, Usra Sella. En sus redes sociales, Gibrín informó que fue excelente reunión en la que discutieron la importancia de que se lleguen a acuerdos de manera pronta para la elección del fiscal general y fiscal adjunto. Asimismo comentó, reiteramos el respaldo del sector privado a la CICI, a la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras, y a impulsar medidas que mejoren clima de inversión en Honduras. Los empresarios también se reunieron con el subsecretario de Desarrollo Económico de la administración de Joe Biden, José Fernández. La embajadora de los Estados Unidos acreditada en Honduras, Laura Dogu, señaló este martes que el proceso y preparación para las elecciones 2025 inició después de las elecciones 2021. Garantizar que sean libres, justas, transparentes y pacíficas es primordial, consideró la embajadora, al tiempo que informó que sostuvo una reunión con Miriam Barahona, actual magistrada del Tribunal de Justicia Electoral. Estados Unidos apoya el fortalecimiento de la democracia en el mundo, incluyendo Honduras, aseguró la funcionaria estadounidense.
Bueno, hace aproximadamente unos 10 días la ANE se hizo cargo nuevamente de la facturación comercial y mantenimiento de toda la red eléctrica del país, ahora que ya no tenemos a la empresa de energía Honduras. Y el presidente del sindicato dice que en este periodo de 10 días han recibido 200,000 quejas. 200,000 quejas, que le dije al periodista, verificame ese número porque me parece exagerado, 200,000 quejas. Pero el gerente dice que buena parte de estas quejas son heredadas. Atentos a esta información. Antes, en nuestra nota positiva, destacamos el esfuerzo de 3 médicos hondureños, entre ellos la doctora Siria Núñez, cuyo esfuerzo en materia de investigación científica logró ser valorado por una importante revista española sobre casos clínicos en medicina interna. La noticia positiva es presentada por Fotón, festejando 27 años revolucionando la tecnología y seguridad en la industria de camiones. La reconocida revista española Casos Clínicos en Medicina Interna de Madrid, España, destacó la publicación de un artículo médico realizado por 3 doctores hondureños, entre ellos la galena Siria Núñez, graduada en Medicina General en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un caso muy interesante de una paciente de 36 años que llegó por una masa en mama. Incluso creímos que era un cáncer de mama, pero luego ya a través de varios estudios finalmente se confirmó el caso como una tuberculosis mamaria. Lugar que llena de orgullo al saber que en nuestro país existen médicos con un gran potencial en la medicina, dejando un gran aporte a la investigación científica. El cual es un caso muy impactante, ya que ese es un diagnóstico difícil y raro en el medio. Y estadísticamente a nivel mundial solo el 0.1 a 0.52% de la población lo ha padecido. Vimos que no había ningún caso clínico publicado en Honduras, ni tampoco en Centroamérica. Lo que destaca aquí es que es el primer caso publicado, ¿verdad? No diagnosticado, sino que publicado a nivel de todo Centroamérica. Los 3 galenos, Siria, Claudia y Dairon, son jóvenes entre los 25 y 30 años y desde su corta edad ya están dejando el nombre de Honduras en lo más alto. En La Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Fotón, festejando 27 años revolucionando la tecnología y seguridad en la industria de camiones. La tusa, esa hoja que envuelve la mazorca de maíz, es la inspiración de nuestra sección del emprendedor, donde conoceremos la historia de una maestra jubilada del occidente del país que hoy destaca en sus decoraciones, mostrando su arte con su emprendimiento conocido como Victoria. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Reina Valdivieso es una maestra retirada del sistema educativo público. Desde niña, en San Pedro de Copán, de donde es originaria, hacía decoraciones con tusa de maíz. Siempre soñó que cuando fuera adulta se convertiría en experta en decoración. Sueño realizado y con buen suceso, ya que montó su empresa Decora con Victoria. Que tenía como 8 años, yo soñaba con tener una floristería. Y en mi casa pues trabajaban mucho con flores, con material seco, con semillas, con tusa, con papel. Y me encantó siempre incursionar en esto, me gustaba y siempre quise hacerlo con flor natural. Con los años me vine a vivir a Santa Rosa, me vine porque me casé y fue aquí donde surgió la idea de emprender. He ido a varios países a especializarme, a sacar cursos para certificarme, y es así como nace Decora con Victoria. Me apasiona hacer un arreglo floral, como diseñarle una boda a una pareja. Yo les vendo los paquetes completos donde los novios vienen acá y tenemos una breve conversación y ahí me doy cuenta qué desean ellos, y es así, a partir de esa entrevista, que yo inicio a diseñarle su boda. René Rojas, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa.
Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. La Organización de Países Exportadores de Petróleo anunció en los últimos días que continuará recortando la producción de crudo hasta el próximo mes de diciembre, lo que se traducirá en incrementos a los precios de los combustibles en el país, donde la gasolina superior alcanzó los 120 lempiras por galón esta semana, proyectó la directora del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera. Las últimas decisiones de la OPEP lo que hacen es presionar los precios hacia el alza. Hoy el barril del crudo cerró en 86.71. Vemos que los precios siguen subiendo. ¿Y qué pasa con esto? La OPEP decidió que va a hacer sus recortes hasta diciembre, o sea que van a seguir subiendo los precios muy probablemente, y los inversionistas en Estados Unidos tienen cierta preocupación porque esto significa que va a haber una oferta limitada en plena temporada de invierno. El incremento en los carburantes también disparará el precio de los alimentos o los servicios como la energía, por lo que recomiendan tomar medidas de ahorro y cambios de horarios para reducir el consumo de los derivados del petróleo en estos meses que restan del año. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. La Asociación de Productores de Energía Renovable recomendó este martes al gobierno que para prevenir apagones el próximo año debe buscar energía a nivel regional y culminar algunos procesos con los industriales del país. Es importante que la ENE pueda empezar a negociar la poca energía que pueda conseguir en el mercado regional, pero tenerla negociada ya y poder firmar los derechos firmes de transmisión en el mes de noviembre. Lo otro es un paso que ya la ENE está dando y es con los industriales para que estos puedan entrar a inyectar. Esto es algo que ya se está trabajando, creo que van a lograr entrar alrededor de 100 megavatios por esa vía. Por ahora, la ENE y el sector privado buscan otras alternativas para prevenir racionamientos, entre ellos que los grandes consumidores se desconecten en las horas pico, pero es algo que está en negociación. Como medida de prevención ante el comportamiento de la matriz energética en lo que resta de este año y lo que se avisora para el 2024, expertos en la materia consideran que es urgente que se tomen las acciones en la búsqueda de una mayor eficiencia energética. Por eso ven viable la desconexión de la red del sector industrial, que propone utilizar sus propios generadores. El tema es que los circuitos de distribución están sobrecargados y el que las cargas de los industriales se salgan, eso les permite que no desconectemos a todos los demás abonados que no tienen la capacidad de tener una planta eléctrica. Nosotros siempre tenemos que estar preparados, ir un paso adelante. El tema energético demanda de la atención porque ya vimos y lo vimos este año que si no se atiende de manera ágil, definitivamente le pasa factura a los abonados y al país y no podemos seguir nosotros perdiendo empleos, ni seguir endeudando más al ENE, ni tampoco dándole más servicios a los abonados. Cada año la demanda de energía crece al menos un 3%. Este asesor en materia energética considera que esta medida será un paliativo a los racionamientos que podrían presentarse en el próximo año. Es una manera muy barata de paliar el racionamiento que se nos viene encima en el verano del 2024 o cuando deje de llover incluso este año. Esperamos que este año ya no dé problema porque con seguridad tiene que llover en los meses de septiembre, octubre y noviembre, pero tengan la seguridad que si no se toman medidas como la de los empresarios que deberían generar su propia energía y desconectarse, vamos a tener racionamientos de nuevo. Algunos representantes de la empresa privada no descartan un agresivo verano para el 2024, por lo que dicen que en la medida que se disponga de energía se reducirán las interrupciones. El otro año yo creo que viene un verano agresivo, ¿verdad? Y debemos de estar preparados para tratar de hacerle frente a un déficit que tenemos en la generación de energía y probablemente un incremento en la demanda derivado siempre del incremento en la actividad comercial e industrial en el país. Las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica estiman que la desconexión voluntaria y a su vez remunerada de los consumidores industriales quitaría la presión de unos 100 megawatts en horas pico.
Autoridades del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas anunciaron este martes que están intensificando los operativos contra el hurto de energía a nivel nacional, advirtiendo que los abonados de la ANE que estén conectados de forma irregular a la red de energía se les cortará el servicio, y además indicaron que se están haciendo acompañar de profesionales del derecho para hacer los dictámenes en el lugar y presentar las denuncias ante el Ministerio Público. Desde que la estatal eléctrica asumió el control del sistema de distribución, comercialización y facturación, se han registrado más de 200,000 quejas y según las autoridades son parte de la herencia que les dejó EEH, pero aseguran que están respondiendo y confirman que han tenido problemas para la emisión de las facturas, pero estos han comenzado a ser solventados mientras los usuarios esperan que el remedio no salga peor que la enfermedad. A 15 días que la estatal eléctrica asumió el sistema de distribución, comercialización y facturación, suman más de 200,000 quejas registradas según el sindicato de trabajadores de esa entidad estatal. Bueno, hay quejas válidas de la población, arriba de 250,000 quejas diversas, porque no le instalan medidor, porque se lo cambian, porque hay facturación que está promediada y otras. Las quejas van desde falta de contadores, postes caídos, interrupción del servicio eléctrico, consumo promediado, entre otras. Pero las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica salen al paso para aclarar que las miles de quejas son heredadas. Se han heredado 240,000 PQRs, o sea, peticiones, quejas y reclamos en mora, más de 400,000 medidores de déficit y aproximadamente 300,000 promedios, ¿no? Y poco a poco, paulatinamente, se irán saldando todas estas moras. La falta de insumos para la emisión de facturas ya se superó, aseguran las autoridades de la estatal eléctrica, pero las quejas por ese factor obedecen que en algunos casos el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas cambia contadores y no lo reporta al Departamento de Comercialización y Facturación de la ENE. Cuando un medidor presenta una anomalía, justamente el lector se lleva esa anomalía para corroborarla en la unidad técnica de control de distribución, en la digamos, sede matriz, y la factura se envía 6 días después, ¿no? Problemas en la entrega de facturas, pues puede existir alguna que otra queja, pero el fondo del asunto, del reclamo de la población, es porque se están cambiando medidores, esos medidores no están siendo dados de alta, no están registrados en el sistema y se convierten en promedio. Por eso es fundamental que el programa de pérdidas y la unidad técnica deben de hablarse técnicamente, uno en el campo y el otro en el sistema. Los clientes de la ENE esperan que en la transición la estatal eléctrica asuman todas las responsabilidades técnicas y administrativas que antes tenía EEH. Por eso la importancia de que la ENE cuente con el sistema, cuente con todo lo que tenía EEH para que pueda continuar la ENE esa labor. Cabe recordar que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENE asumió el 21 de agosto las responsabilidades de Energía Honduras, luego del vencimiento del contrato de la empresa colombiana, que por 7 años fue responsable de la facturación y cobro de la energía en el país. El empresario y expresidente del COEP, Amílcar Bulnes, consideró que el trabajo para mejorar el clima de negocios y atraer inversión requiere del esfuerzo de las autoridades del gobierno, pero también reconoció que el sector privado debe trabajar en ello para generar empleos y desarrollo. Es necesario que las autoridades del país crean el clima de inversión que el país necesite y que también las fuerzas productivas, tanto el sector privado como el sector laboral, agarren ese camino, tomen esa ruta para que junto con el gobierno podamos traer esa inversión, no solamente extranjera, también nacional. Bulnes agregó que es importante que ambas partes se acerquen a través del diálogo para que muchas reformas y proyectos se realicen en beneficio de las grandes mayorías. La secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, confirmó que será ella quien asumirá la titularidad en el directorio de la Corporación Andina de Fomento, representando a Honduras como socio del ente financiero. El gobierno ya depositó la primera cuota de $6.2 millones para integrar la entidad financiera regional. La representación compete a la Secretaría de Finanzas y esa es pues la representación que ostentaré para incorporarme al directorio de la CAF.
La funcionaria explicó que viajará a Venezuela en este mes luego de presentar al Congreso Nacional el nuevo presupuesto general de la República para 2024. Cuando regresemos, designan juez natural ante nueva solicitud de extradición de Estados Unidos. Y este martes fue detenido por las autoridades el ex administrador de la desaparecida Invest H. Les diremos por qué. Han llegado a tocar las puertas de la Secretaría de Seguridad para que les expliquen por qué los tienen abandonados, sin policías en sus zonas. En el caso de Lepaera, apenas 7 policías para 57,000 habitantes. Y desde zonas como Olancho y Choluteca, los ediles también amenazan con llegar para que el ministro de Seguridad les diga en qué quedó su política de seguridad y la policía comunitaria prometida. Porque sentimos que estamos como aislados de la policía en este momento. Esa sensación de orfandad motivó a que el alcalde de Lepaera, Lempira, viajara desde su municipio hasta la capital buscando apoyo en autoridades policiales para que atiendan sus demandas en materia de seguridad y dejen de mostrar apatía ante las necesidades de su comunidad. Detalla que solo disponen de 7 policías para brindar seguridad a más de 53,000 habitantes. Lo que nos hizo ir hasta donde la viceministra de Seguridad fue porque nosotros en nuestro municipio no contamos con suficientes policías. Los policías nacionales son muy poquitos, entonces nosotros necesitamos reforzar lo que es la Policía Nacional. Al igual que el edil de Lepaera y el de Intibucá, próximamente otros alcaldes de los departamentos de Olancho y Choluteca también estarán llegando a la Secretaría de Seguridad a exponer sus demandas y solicitar apoyo. A criterio de la Coordinadora Nacional del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional, esto solo refleja la desatención de las autoridades, particularmente de los mandos intermedios y regionales, que no están trabajando como una policía comunitaria. Los policías que tienen una autoridad en los municipios o en barrios y colonias se acerquen a la ciudadanía, se acerquen a las organizaciones, porque eso es lo que les va a dar cuenta de que son una verdadera policía comunitaria. Este defensor de derechos humanos considera que en la Secretaría de Seguridad no están estableciendo una relación estratégica con los gobiernos municipales. Señala fallas en la planificación y prevención de la violencia porque las autoridades solo se han enfocado en determinados delitos y acciones contra el crimen organizado, olvidándose de la delincuencia común y dejando a gran parte de la población desprotegida. Se han tratado de focalizar en lo que denominan crímenes mayores y abandonan toda esa criminalidad que realmente nos afecta a toda la población de a pie, ¿verdad? Que nos afecta a cada uno en la vida cotidiana, porque es la pérdida de los bienes, la pérdida de las vidas, las agresiones personales. Y no estamos teniendo respuesta desde la Secretaría de Seguridad en algunas regiones del país. Mientras tanto, en la Secretaría de Seguridad afirman que debido a las acciones implementadas ha aumentado el número de municipios que reportan mayor seguridad y 0 muertes violentas. Desde el inicio del año hasta la primera semana de agosto, 74 municipios del país, es decir, casi la tercera parte de los 298 municipios de Honduras, presentaron 0 homicidios y no entran en la franja de violencia, aseguran las autoridades. Un promedio de 350,000 billeteras electrónicas han sido desactivadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que habrían movido dinero producto de la extorsión. En tanto, Conatel dice que siguen operando las redes móviles desde cárceles y mantiene su advertencia de sancionar a las operadoras de telefonía usadas para estos fines. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros confirma el bloqueo de al menos 350,000 billeteras electrónicas. Los usuarios no autenticaron su identidad. El titular de la CNBS, Marcio Sierra, explica que estas cuentas pudieron ser utilizadas para mover dinero producto de la extorsión. Nosotros pusimos una norma en la cual tenían que hacer doble identificación para los teléfonos, los que tenían billetera electrónica con teléfono inteligente y los que tenían billetera electrónica con teléfonos con tecnología USB. Y había 1 millón, de los cuales 350,000 no fueron a dar su doble identificación. Los centros de transacciones autorizadas reportaban para 2023 la reducción de casi medio millón de cuentas, que el año anterior movieron más de 17,000 millones de lempiras. Una vez aplicadas las nuevas normas del plan antiextorsión, se redujeron las billeteras verificadas a un aproximado de 650,000. Especialistas en seguridad consideran que se requiere reforzar la investigación para encontrar
encontrar el origen de los usuarios con movimientos irregulares. Deben de ser mucho más enfáticos, verificar las operaciones sospechosas y con eso tener un mayor nivel de investigación, y cuando haya sospecha de algo ilícito, tener la conexión específica con el Ministerio Público para actuar conforme a derecho. En noviembre de 2022, la Secretaría de Seguridad aseguraba que las maras utilizaban las billeteras electrónicas para extorsionar y se aprovechan del raquítico bloqueo en la señal móvil para mantener estructuras criminales desde las cárceles. El comisionado de CONATEL ratifica que las redes móviles siguen funcionando en los centros penitenciarios, por lo que emitirán sanciones económicas a las operadoras de telefonía que se rehúsan a instalar inhibidores de red en los presidios. Son vidas de conciudadanos las que están en juego y que procedan a adquirir en el tiempo rápido el equipo que realmente pueda bloquear significativamente la comunicación desde y afuera de los centros penitenciarios. Otra de las peticiones de CONATEL es la habilitación de un registro nacional que permita identificar a los usuarios de telefonía móvil, evitando así la venta indiscriminada de tarjetas SIM que son utilizadas para llamadas de extorsión. Este martes fue detenido por las autoridades el ex administrador de la desaparecida Inves-H implicado en la compra irregular de mascarillas durante la pandemia. Él mismo fue remitido al primer batallón de infantería por razones de seguridad, mientras otras 4 personas acusadas por este caso siguen prófugas de la justicia. Con la captura del ex contador general de Inves-H, Carlos Luis Guevara Mondragón, la unidad de apoyo fiscal del Ministerio Público reactiva el millonario fraude en compra de mascarillas para atender la pandemia por COVID-19, que vincula a exfuncionarios y ex empleados de la fenecida entidad. El juzgado de letras en materia de corrupción, acatando lo dispuesto y resuelto por la Corte de Apelaciones en materia de corrupción, ha ordenado que a Carlos Luis Guevara Mondragón cumpla de la medida de la prisión preventiva en el primer batallón de infantería. En febrero de 2023, la UNAF logró condena a 6 años para el exdirector de Inves-H, Marco Antonio Bográn Corrales, actualmente en prisión, e inhabilitación por 4 años y 6 meses para el ex administrador Alex Moraes, un fallo que está en apelación, y están prófugos Juan José Lagos, Bessie Rodríguez, María Elena Palacios y Elena María Hernández. El 29 de septiembre del 2022, cuando se tenía que realizar la audiencia ad hoc para el cambio de medidas, varios de los imputados no se presentaron a la misma y quedaron en un estatus de prófugos de la justicia. Fue el 14 de octubre del 2022 cuando se libró por parte del juez competente la orden de captura, y desde aquel momento la ATIC ha venido trabajando en su ubicación y captura. Fue así que en la aldea Santa Elena, jurisdicción de Santa Lucía, en Francisco Morazán, es que este martes se logró el arresto de esta persona. Guevara Mondragón y otros 4 ex empleados de Inves-H se encontraban prófugos desde junio de 2022, cuando, mediante fallo de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción, se revocaron las medidas que les otorgó un juez de primera instancia. La defensa legal de Guevara Mondragón solicitó que permanezca detenido en la cárcel anexa del primer batallón de infantería. Venía gozando sus medidas cautelares distintas, pero lamentablemente la Corte de Apelaciones la cambió de manera arbitraria. Por eso se presentó un recurso de amparo que estamos esperando que se resuelva. El caso Mascarilla documenta un fraude por unos 40 millones de lempiras en perjuicio del Estado de Honduras por la compra de unas 470,000 mascarillas, sobrevaloradas según la investigación de la UNAF. Este martes, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia designó juez natural ante nueva solicitud de extradición presentado por la Corte Federal del Estado de New Hampshire, Estados Unidos, que documenta un caso de fraude cibernético, un delito de criminalidad organizada contemplado en el auto acordado vigente para procesos de extradición de ciudadanos hondureños o extranjeros con estadía legal en Honduras. El solicitado en extradición es un ciudadano hondureño para quien el juez natural decidirá, tras analizar el expediente, si procede a librar orden de captura en su contra. La Policía Nacional investiga si el hecho donde murió por atropellamiento la señora María Fe Orellana Zúñiga, de 71 años, empleada del Congreso Nacional como secretaria, una diputada, responde a una maniobra cómplice de 2 conductores que, como se ve en un video, uno remolcaba al otro.
El pick-up, conducido por Brian Adams, de 18 años, era remolcado por otro, pero al tomar la curva estrecha en dirección al puente de la isla en Tegucigalpa, invadió el carril contrario y embistió a 3 personas, 2 varones y la señora Orellana Zúñiga, quien murió en pocos minutos. El conductor sospechoso, originario de Brus Laguna, gracias a Dios, fue requerido por autoridades policiales que al registrar el automotor detectaron en un saco de color rojo unos 50 paquetes de marihuana de aproximadamente 2 libras cada uno. El conductor que remolcaba el pick-up, conducido por Brian Adams, huyó de la escena y hay sospecha que hay complicidad entre ambos en una maniobra evasiva para despistar cualquier acción policial. ¿Reflexionaste sobre el nombre? Brian Adams. Brian Adams. ¿Te asocias a alguien, a un artista? Sí, el cantante. Al cantante canadiense, sí, Brian Brian Adams. Sí. Mira. En otra información, el gobierno hondureño y la Organización de los Estados Americanos firmaron un acuerdo de ejecución para desarrollar un proyecto que atenderá a personas desplazadas internamente por la violencia. La iniciativa busca consolidar la respuesta institucional para la población afectada por medio de asistencia humanitaria y medidas de protección. El acuerdo contraído con la OEA y el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Derechos Humanos brindará capital semilla y procesos de formación a los desplazados o en riesgo de desplazamiento para que puedan emprender y adaptarse a su nueva vida. Las autoridades edilicias del municipio de Marcovia, en Choluteca, lanzaron este martes un SOS ante las recurrentes marejadas de las últimas horas que han dejado inundadas a centenares de viviendas de varias comunidades de esa zona. Punta Condega hasta Punta Ratón, todas las comunidades de la zona costera totalmente fuertemente golpeados. Hago un llamado al gobierno a través de Copeco o Cedesol que visiten la zona para que puedan ellos ver in situ de los problemas que está pasando la población. Son comunidades de pescadores que el único ingreso es la pesca y que cuando hay este fenómeno en la zona del Golfo prácticamente nadie va a faenar. Golpeados sedeños con aguas estancadas, familias con inundación. Según el edil, más de 1,000 personas han resultado afectadas por las marejadas que incomunicaron y afectaron viviendas y negocios en localidades de ese municipio y urgen de ayuda gubernamental para asistir a los ciudadanos, ya que Copeco en la zona sur no tiene los recursos suficientes para brindar respuestas, lamentó el alcalde municipal de Marcovia, Naún Calix. Hola, ¿qué tal? Tal como se los habíamos anticipado, una onda tropical, la número 27 de la temporada, está pasando sobre el territorio nacional y en las últimas horas ha dejado precipitaciones en diferentes lugares. Este video corresponde a Tegucigalpa y sus alrededores, que reportó acción de lluvia en las últimas horas. ¿Qué esperar para esta jornada de miércoles? Bueno, se ha formado una nueva tormenta en el Pacífico, la zona intertropical de convergencia está en complicidad con esta onda tropical que está de salida, mientras pues las condiciones irán solamente para el occidente del país deteriorándose. Y esta imagen nos está reflejando algo que no se ha visto y está entre Grecia e Italia. ¿Por qué hacemos alusión a esto? Porque pueden precipitarse en las próximas 48 horas más de 2.000 milímetros de agua por metro cuadrado. Y de hecho en el sur de Grecia ya comenzó la actividad de esas lluvias y miren ustedes lo devastador que es. Ya se reportan muertos, una catástrofe completa y las próximas horas lastimosamente pues seguirán de tragedia en tragedia. Sobre nuestro territorio les decía que se acumulará humedad con el remanente que deja esa onda tropical 27 en la zona occidental y por eso vemos en las proyecciones cómo pues en horas de la tarde aparecen los acumulados, alguna actividad también en la zona norte y esperamos chubascos que serán localmente fuertes, nada más en esos puntos. En el resto del territorio de presentarse será muy disperso. Las temperaturas todas por encima de los 30 grados a nivel nacional. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Y ojo, porque estamos atentos al desarrollo de Lee, que es un huracán casi, pero que no representa peligro para Centroamérica. Hasta la próxima. Una nueva muerte sospechosa por dengue se registra en el materno infantil de Tegucigalpa. Se trata de una menor con 17 años que fue remitida del Hospital Santa Teresa en Comayagua, zona central de Honduras. La menor permaneció interna en el nosocomio de Comayagua. Su condición agravó, por lo que fue remitida a la capital. Sin embargo, las complicaciones asociadas al dengue hicieron imposible salvarle la vida, según explican los médicos.
Que una paciente femenina, una niña de 17 años de edad, de la cual fue remitida del Hospital Santa Teresa, ¿verdad?, de Comayagua, en donde creo que estuvo como 3 días ingresada en el hospital. Luego el domingo por la mañana la remitieron a la emergencia, donde estuvo en críticos, y lastimosamente el día de ayer a la mediodía, ¿verdad?, falleció por las mismas complicaciones del dengue. Según las autoridades de salud pública, a la fecha se cuentan 6 víctimas mortales confirmadas por dengue grave y 3 defunciones en análisis. La paciente pediátrica remitida de Comayagua se suma como muerte sospechosa que deberá ser confirmada por Sanidad Pública. Los 5 quirófanos del bloque médico quirúrgico en el Hospital Escuela dejarán de funcionar durante un tiempo, explicó su director médico, Osmin Tobar. Los espacios físicos entran a una fase de mantenimiento, por lo que las cirugías programadas serán referidas a los quirófanos del materno-infantil. Van a ser sometidos a mantenimiento y reparación de lo que esté dañado en un periodo de 5 días, tal como cualquier ciudadano mete a reparación su carro y lo tiene que detener un tiempo. Eso no quiere decir que se van a dejar de hacer cirugías en absoluto. Se va a distribuir el espacio quirúrgico en los quirófanos del bloque materno-infantil y en los quirófanos que están funcionando en los hospitales modulares. Los quirófanos del Hospital Escuela no han sido completamente terminados debido a la falta de financiamiento o dinero para acondicionar la totalidad de espacios físicos necesarios para habilitarlos, por lo que se recurre al materno-infantil para auxiliar al equipo médico. El secretario en Gestión por Resultados del Gobierno de Honduras, Marcio Sierra, confirmó que presentarán a ejecutivos de la Corporación del Desafío del Milenio el plan anticorrupción del gobierno con el propósito de demostrar los avances para mejorar el índice de transparencia en las finanzas estatales y permitir así que Honduras sea incluida el próximo año en la cuenta del milenio. Nosotros estamos haciendo gestiones para tener una reunión con los ejecutivos de la cuenta del milenio en Nueva York en el marco de la visita de la presidenta a las conferencias de las Naciones Unidas, y ahí vamos a hacerle una presentación del plan que presentamos el año pasado anticorrupción de todas las instituciones del gobierno, donde ya tenemos una evaluación de ese plan para presentarles el avance y con eso que puedan ver todo lo que hemos subido. Recientemente se conoció que Honduras fue incluida nuevamente entre los países candidatos a incluirse en la cuenta del milenio, un programa económico de asistencia de Estados Unidos, del que Honduras fue excluido tras el golpe de Estado en 2009. Bueno, y vamos a concluir esta emisión noticiosa con la temática con que iniciamos, este asunto de la elección del fiscal general y el adjunto. Así lo hemos diseñado, lo hemos proyectado, terminar justo con esta temática. Hoy el exfiscal Edmundo Orellana dijo en medios de prensa que el Congreso Nacional debe pedir a los diputados imputados en actos reñidos con la ley que se abstengan de elegir al nuevo fiscal general y adjunto. Pero salvó de esta acción a Russell Tomé y Edgardo Casaña porque dijo que ya habían sido condenados. Las declaraciones de Orellana, exsecretario de Transparencia del actual gobierno, fueron retomadas por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien en sus redes sociales escribió lo siguiente: estimado exfiscal general de la República de Honduras, doctor Edmundo Orellana, tiene usted mucha razón, ya que hay muchos diputados que tienen conflicto de intereses y deberían de anunciar que se abstienen de participar, especialmente todos los que fueron investigados por el Ministerio Público, UFESIC, MAXI, OEA y UFERCO, entre otras fiscalías, y que están siendo procesados en este momento por actos de corrupción. Todos deberían de hacerse a un lado, ya que tienen la prohibición de participar, especialmente en la elección del fiscal general de la República y fiscal adjunto, porque son los que tienen a su cargo el ejercicio de la acción penal pública. Acto seguido, Redondo empezó a enumerar al menos 19 casos de presunta corrupción que han sido judicializados, unos y otros en proceso de investigación. Entre algunos de los casos citó Red de Diputados, Caja Chica de la Dama, Pacto de Impunidad, Pandora, Caja Chica del Hermano,
extinción de dominio de bienes del caso Pandora, licitación fraudulenta en el Seguro Social, Arca Abierta, Planeta Verde, Fe de Ratas, caso Hermes, caso robo parlamentario del siglo, fondo departamental, lavado de activos y narcotráfico. En ese sentido, llamó a los congresistas que tengan conflicto de intereses por ser parte de distintas líneas de investigación o sus familiares de abstenerse de participar del debate y votación de los nuevos titulares del Ministerio Público. La acción de Redondo obtuvo una pronta respuesta del exfiscal Edmundo Orellana al postear: estimado señor diputado presidente, el país espera que los honorables diputados incursos en estas circunstancias atiendan su enérgico y patriótico llamado. De ignorarlo, esos diputados serán sin duda excluidos de la elección del fiscal general y adjunto por mandato de la ley. Mira, y hay que reconocer algo, que el que ha dicho que se va a abstener de participar en esta votación es Russell Tomé. Usted puede coincidir o tener disensos con Russell Tomé, pero el anuncio de Russell Tomé hay que valorarlo. Dijo, él se va a abstener, él se va a abstener. Pero bueno, a estas reacciones de Edmundo Orellana y de Luis Redondo, respondió la diputada Maribel Espinosa. ¿Qué comentó Maribel Espinosa? Comentó que está muy de acuerdo en que ningún diputado que tenga conflicto de interés por estar siendo investigado por el Ministerio Público vote por la elección del fiscal general y fiscal adjunto, indicando que esa regla también se le aplica al presidente del Congreso Nacional, que está siendo investigado por varios delitos. En los estados de derecho la ley debe ser aplicada a todos por igual y no hay excepciones, aseveró Espinosa. Bueno, si tú me preguntas si está siendo investigado Luis Redondo por algunos delitos, yo los desconozco a este momento, pero Maribel Espinosa es una mujer muy informada, y hoy ha indicado que eso que está pidiendo Redondo y Mundo Orellana también se le aplica al presidente del Congreso Nacional, que está siendo investigado por varios delitos. Mira, yo no recuerdo, francamente que no recuerdo por qué delitos, pero Maribel Espinosa, como repito, es una mujer muy informada, que no creo que se atreva a decir esto si no es que está segura de algo. Bueno, hay que esperar, sí, y hay que investigar y preguntar mañana. No nos corresponde a nosotros inventarnos absolutamente nada, sino investigar. Y bueno, vamos a concluir esta emisión noticiosa con una nota que nos ha preparado Zulma Thomas desde San Pedro Sula, que esto debería preocupar al país. Está bien que el país se preocupe por todo esto que está sucediendo alrededor de la elección del fiscal general y adjunto, por la pobre institucionalidad, por el deterioro que la misma ha sufrido. Pero uno de los temas más importantes de Honduras es el tema económico, del empleo, claro, y tú lo sabes bien y lo dices muy bien. Así es. Es lo que le preocupa a la gente, no tener empleo o tener un empleo mal pagado. Lo que la gente quiere es tener un ingreso justo que le permita vivir con dignidad. Así es. Y alrededor de 500.000 empleos se han perdido en el sector agrícola, afectados por diferentes causas, y los involucrados en el rubro productivo, junto a los economistas, llaman a reflexionar en este flagelo que podría seguir creciendo si no se encuentran acciones que mitiguen el impacto económico en la agricultura y retengan la mano de obra. Los empleos generados por la actividad agrícola han bajado considerablemente. En el reciente informe de revisión del programa monetario que ofrecieron personeros del Banco Central en San Pedro Sula, señalaron que alrededor de 500.000 empleos se han perdido desde el 2019. Situación que para este ex viceministro de Agricultura es lamentable porque no surgen las condiciones para recuperarlos. Más o menos estamos hablando que el sector agrícola generaba el 35% del empleo de la PEA nacional. Desgraciadamente, en los últimos años hemos tenido muchas adversidades dentro del sector, ¿verdad? Como son los fenómenos naturales, huracanes, sequías, todo eso ha hecho que pues, se pierdan, que las áreas de producción se hayan disminuido.
La disminución de las exportaciones, la fluctuación de precios de algunos productos, así como el costo de insumos, la falta de seguridad jurídica y otros, complican la situación por la que muchos trabajadores de zonas rurales migran, lo que genera que algunos sectores productivos recurran a mano de obra de países vecinos. La pandemia no podemos negar tampoco que generó una crisis también en cuanto a la mano de obra y la generación de empleo, y de igual manera el Valle del Sula específicamente y todo el país se vio generado con la afectación de los huracanes ETA y IOTA, y por lo tanto esto ha venido a ser en el caso de los sectores productivos, en Palma por ejemplo, las pérdidas totales y parciales de las fincas, esto generó también de que no haya trabajo, ¿verdad? Y esto es donde se genera de que si no hay un valor agregado, también entonces estas personas buscan migrar. Según entendidos, esto también ha desencadenado un aumento en la importación de alimentos. Trabajar en conjunto y pensando en el país es lo idóneo, indica este economista, ante los niveles de empleo que en la actualidad en el sector agrícola son inferiores a los registrados previo a la pandemia e incluso de hace 20 años. Que podamos dar ideas para hacer un plan de nación, un proyecto de desarrollo que empiece por eso, por generar empleo. ¿Y dónde está? ¿Dónde podemos generar empleo? En el agro, la mayor cantidad de empleos está en el agro, en la micro y pequeña empresa y claro, en la gran empresa que es la que nos ha estado sosteniendo. Pero es necesario que hagamos eso ya. La ocupación en el sector agrícola rondaba el 1.200.000 empleos en el 2019, pero en el 2022 cerró con un poco más de 700.000 empleos. Cerramos la emisión estelar, gracias por su fiel sintonía. Bueno, pero cerramos por el tiempo porque... Claro, porque ya... Porque tenemos más información que transmitir, así es, pero ya no tenemos tiempo. Así que todos, muchas gracias, buenas noches.